Bien, se cumplieron, quien lo ignora a esta altura de la soirée, 30 años de democracia. Hubo muchachos que son casi los de siempre, pero con algunos amigos agregados que en el medio del festejo que todos hacíamos de eso, la verdad que parecían no estar tan de acuerdo con que los 30 años eran una buena fecha para conmemorarnos a nosotros mismos, y ya saben lo que ocurrió: rebeliones policiales, saqueos, una escena con 13 muertos, el protagonismo cambiando de la celebración en que todos coincidimos, o prácticamente todos deberíamos coincidir, y los enemigos de siempre de los sistemas democráticos. Nos parece bueno charlar esta tarde con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. ¿Cómo le va, Gustavo? Que tiene una vida pública que tiene la misma edad de la democracia, 30 años Más o menos, por lo menos en la arena pública. Sí, sí. Una militancia política desde los 16, es decir, unos años antes. Qué chiquito, porque en ese entonces no sé si era tan común. Lo que pasa es que... En el colegio secundario, ¿no? En el colegio secundario. En San Telmo. A mí me agarró el 73, en pleno colegio secundario, y fue un año realmente muy movido políticamente, sí, de mucha efervescencia, la recuperación de una democracia muy efímera. Después de 7 años de una dictadura también entonces. Exactamente, y voté por primera vez a los 26 años. En el 83. En el 83. Entonces uno dice, bueno, a ver, dimensionemos lo que estamos celebrando, o lo que estábamos celebrando el 10 de diciembre. Desde que nosotros somos una nación con soberanía, o con cierta soberanía, 25 de mayo de 1810, es decir, 203 años, este es el periodo más largo continuo democrático. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? En 203 años, 30 apenas. Sí, recién en 1853 tuvimos constitución, durante 70 años gobernaron las oligarquías locales sin elecciones libres. Es decir, no había una ley de voto, sino que el presidente se elegía entre los prohombres. Sobre 8 millones de habitantes votaban 200.000 personas, y los que votaban eran las élites de cada una de las provincias. O sea, un día Sarmiento se puso de acuerdo con unos y fue presidente, otro día Bartolomé Mitre se puso de acuerdo con unos amigos y fue presidente de él, y así cuando no se ponían de acuerdo, se levantaban en armas uno contra otro a ver quién le ganaba la batalla, Alsina, Mitre, el otro, pero digamos, hasta 1916 los presidentes se elegían entre ellos. De hecho, Sarmiento, cuando fue electo presidente, estaba en Estados Unidos. Sí, era el embajador argentino de Estados Unidos. Y fue un acuerdo de cúpulas que no se ponían de acuerdo y dijeron, bueno, traigamos al sanjuanino loco que está en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, de 1916 en adelante, que tuvimos constitución, tuvimos nosotros 53 años de desencuentros, golpes de Estado, proscripciones, bombardeos a Plaza de Mayo. Con un agregado, Gustavo, hasta el año 52 había una democracia en que todos podían votar, pero no votaban las mujeres. No votaban las mujeres, entonces no todos podían votar. Entonces vos decís, a ver, desde que nosotros tenemos constitución, ¿qué tuvimos en elecciones libres? Mirá, 14 años de radicalismo, 9 años de peronismo, y el resto, incluso Frondizi e Ilia, gobiernos con proscripciones. Espere, 14 años de radicalismo, está contando... Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Exacto. Golpe de 1930. Después... Perón, 46, 55. Después, nunca más elecciones libres. Tuvimos fraude patriótico, golpes, proscripciones del peronismo. O sea, dos presidentes ahí, Ilia y Frondizi, que fueron democráticos, pero con el fueron peronismo democráticos, proscripto. pero con proscripción. Es decir, en esos 53 años, solamente, más de 53, desde 1916 hasta 1983, tuvimos 14 más 9, y alternados. Y un solo presidente que fue capaz de pasarle el mando a su sucesor democrático, que fue Perón, que era militar. Exactamente. Ahora, cuando uno dice, cuando recuperamos la democracia, ¿qué significó la dictadura? 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Por qué 30.000 muertos en la Argentina? Para implementar y para implantar un plan económico concentrado, que después lo vamos a vivir en democracia a partir de la década del 90, un plan económico concentrado que también hace desaparecer a la pequeña y mediana industria argentina. Ese plan económico concentrado dejó en 7 años, solamente en 7 años, el ingreso del trabajador se perdió en un 50%. En 1974 el reparto de la famosa torta era 49 para los trabajadores, 51 para los empresarios. 7 años más tarde era 26-74. O sea, una transferencia gigantesca a favor de los más poderosos. Sí, ¿y qué empresarios? Todos los anteriores no, solamente algunos.
Si uno recuerda la película Plata Dulce, ve cómo había desaparecido prácticamente la pequeña y mediana O empresa. sea, los amigos de Martínez de Oz y de sus políticas económicas. Entonces, esa dictadura, cuando recuperamos la democracia, guerra de Malvinas en el medio, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo no vamos a celebrar estos 30 años históricos de la Argentina con las cosas que pasaron? Lo que pasa es que vivimos en un país evidentemente de memoria corta y empezamos a olvidar fácilmente las calamidades que teníamos hace apenas 10 años. Ahora, sintéticamente Sí. también es un periodo en que gobernó 10 años ya el kirchnerismo, 2003-2013, 10 años Menem, 6 primer gobierno, 4 el otro, y el resto entre el gobierno de Alfonsín, la Alianza y el pedacito de Duhalde. Exactamente. Es decir, también nos ofrece eso la posibilidad de ver 10, 8 y un pedacito Sí. repartido entre Duhalde y 5 presidentes. Uno podría decir que gobernaron peronistas y radicales. Eso es correcto, pero no alcanza. Claro, porque por ejemplo usted es de origen radical, fue Y soy funcionario de gobiernos radicales, es radical, pertenece a Forja Y soy kirchnerista. y es kirchnerista. Sí, porque... No, pero esto es muy sencillo. Está bueno, está bueno. ¿Por qué digo eso? Porque es muy sencillo. Los movimientos nacionales y populares de la Argentina, uno podría decir que el radicalismo, el peronismo y el socialismo argentino, digo, las tres grandes tradiciones, han tenido etapas nacionales y populares y han tenido etapas conservadoras. Los socialistas democráticos de Yoldi, que eran golpistas y pro gobiernos militares, no tienen nada que ver con Jorge Rivas y Oscar González. De hecho, O con Alfredo Bravo. De hecho, Palacios, que es la figura más grande del socialismo en la historia argentina, el primer diputado socialista de América, después fue embajador de la Revolución Libertadora. Bueno, y después hubo una reconversión hacia la democracia. Ahora, en estos 30 años, cuando el radicalismo y el peronismo tomaron su savia de la vertiente nacional y popular, produjeron a Alfonsín, a Néstor y a Cristina. Y cuando bebieron de la parte conservadora, produjeron a Menem y a De la Rúa. Es decir, hoy los partidos políticos... ¿A Duhalde lo deja fuera porque No, cree a que no Duhalde- tiene estatura política para ser No, incluido ahí? porque fue un interregno, pero está dentro del modelo conservador de Menem. Fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires y me parece que más que Fue neoliberal... vicepresidente y gobernador de la provincia de Sí, Buenos Aires, Duhalde. más que neoliberal conservador, pertenece a la derecha peronista de la Claro. década del 70, O sea, más que... Usted plantea que no hay radicales y peronistas, sino campo conservador y campo nacional y popular, y que Exactamente. Alfonsín pertenece, obviamente, como Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Sí, al campo nacional y popular. Y dentro del campo nacional y popular hay peronistas, radicales, socialistas, gente de izquierda, movimientos sociales. Y dentro del campo conservador hay peronistas, O radicales... sea que sí, me parece muy interesante tu punto de vista. Y yendo ahora a lo que estamos celebrando hoy, Sí. estos 30 años continuos de democracia, ¿por qué crees que todavía hay gente que se asombra cuando nosotros, por ejemplo, en este momento estamos hablando de lo bueno que es tener esta continuidad en la democracia? Mira, yo primero lo atribuyo desde la buena fe a la falta de memoria. Digo desde la buena fe, porque hay un grupúsculo muy pequeño de golpistas en la Argentina, digo muy pequeño. Ahora, hay un grupo, sí importante económicamente o políticamente, que son los grupos concentrados que quieren una democracia boba, es decir, que quieren una democracia en las formas, pero que gobiernen los grupos concentrados de la economía, que fue lo que pasó entre el 89 y el 2003 en la Argentina. Nosotros que recuperamos la democracia con el sentido de transformación, digo nosotros los argentinos, pero también la recuperaron los uruguayos, los brasileños, los ecuatorianos, los bolivianos, los venezolanos, es decir, toda esta movida post-neoliberalismo en América Latina permitió recuperar las democracias como herramienta de transformación y son democracias populares. Los enemigos de esas democracias populares no son los adversarios políticos en el Congreso, son los grandes grupos económicos, en Brasil, en Uruguay, en la Argentina. ¿Por qué? Porque Bien. después de la década del 90 hubo una barrida prácticamente del sistema político en estos dos grandes campos. Vamos a seguir hablando con Sí, vos, espera un Gustavo minuto. López, pero Mire, ahí claramente... está su jefa, Cristina Fernández de Exactamente. Kirchner, en el final de la breve pero sustanciosa ceremonia en la Casa Rosada que se concreta en estas circunstancias y que nos invita a pensar también en la fuerza de seguridad de la democracia, eso que el ministro de Defensa Agustín Rossi expresa. No todas las fuerzas de seguridad son pequeños bolsones, son antidemocráticos como a veces parecería sugerir la lectura de los acontecimientos políticos. Sí. Gustavo, usted que fue tanto tiempo periodista, que en el fondo sigue siéndolo, además de abogado, ¿no? Yo lo escuchaba en la Rock and Pop, Exactamente. lo veía como comentarista político de Juan Alberto Badía, usted tiene una trayectoria importante
en el rubro. Lindas épocas. Buenas épocas. Recién nos estaba explicando y estaba yendo un poco a la actualidad y a este festejo y no festejo de algunos. Mira, el gran desafío de las democracias modernas son los grupos concentrados de la economía, es decir, las corporaciones. Cuando Alfonsín gana en el 83, hay que ponerlo en contexto. Es el único país de América Latina que no negocia la salida democrática. La guerra de Malvinas ayudó a no negociar porque se cayó la dictadura. Se fueron derrotados por sí mismos. Exactamente. Pero Uruguay, Brasil, que recuperaron recién en el 85, la democracia a medias, fue salida negociada. Paraguay fue una salida de golpe en golpe, porque es el golpe de Rodríguez, el yerno de Stroessner, contra el propio Stroessner. Chile, que tuvo todavía hasta... Chile hasta los 90, digamos, Sí. con una constitución que recién ahora están viendo si pueden cambiar. Y parece que no es tan fácil ni para Bachelet cambiarla. Exacto. Entonces, en ese contexto, Alfonsín produce una ruptura. Yo creo que hay dos grandes rupturas en estos 30 años. Sí. Una es Alfonsín y otra es Kirchner. La ruptura de Alfonsín, que gana con votos peronistas, porque cuando él convoca a votar a los socialistas de Palacio, a los peronistas de Perón, digamos, lo que Alfonsín refleja es el anhelo de la sociedad en ese momento. El juicio de las juntas es una ruptura, pero la instalación de la democracia como modo de convivencia. Por ahí la democracia en aquel momento, a través de sus electores, es decir, la gente se dio cuenta de que el peronismo de Luder y Herminio Iglesias tenía un pacto con la dictadura de amnistía. También ese es un punto importante en la historia de la democracia, Sí, sí. ¿no? Alfonsín representó en aquel momento el que no había pactado, y los otros los que de alguna manera se presentaban en Sí, público como la continuidad de un momento. Muy claro y contradictorio, porque la mayor cantidad de desaparecidos de la Argentina vienen de origen peronista. Bueno, pero después Menem, que es de origen peronista, termina indultando a Videla. Exactamente. Es decir, que había ahí un acuerdo en algunos sectores de ese peronismo neoliberal o conservador con la dictadura militar. Con la dictadura militar. Que se concreta cuando Cavallo sigue los planes de Martínez de Hoz. Absoluta. Bueno, cuando Alfonsín llega al gobierno, él tenía en su vida política, y todos teníamos, cada vez que había democracia en la Argentina, democracia plena o democracia restringida, a la gente le iba mejor. Y cada vez que había dictaduras, a la gente le iba peor. Entonces el lema de con la democracia se come, se cura y se educa, era un anhelo porque si siempre había sido así, porque ahora no iba de ser así. Lo que pasa es que el mundo era otro. Ya había ganado Thatcher y Reagan, Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, se venía un mundo distinto. El capitalismo ya no era un capitalismo de expansión y productivo, era un capitalismo financiero. Se vino la ola neoliberal y con la democracia no se comía, ni se curaba, ni se educaba, porque había que hacer otras cosas. Y el momento político no dio. Cuando uno analiza, bueno, juicio de las juntas, 20 años después con Kirchner, se retoman y se concretan los juicios. ¿Por qué ese Claramente. paralelo 20 años después entre Alfonsín, radical, y Kirchner, los dos del campo nacional y popular, como los dos grandes momentos de la democracia? Exactamente. Lo que hace Kirchner, la gran ruptura de Kirchner, es lo que Alfonsín no había podido, que es con la democracia transformar la realidad, él lo hace. Y gana la batalla, le gana la batalla a los grupos concentrados de la economía. Fíjate vos, intentamos renegociación de la deuda en el 85 con Grispun, imposible. Kirchner la quita con el Fondo Monetario Internacional, el desendeudamiento y el rompimiento con los organismos de créditos internacionales. Intentamos en el 85 el Grupo Contadora, la paz en América Central. Kirchner con Lula y Chávez, la UNASUR. Claro. Entonces, estas similitudes en gobiernos diferentes, con historias diferentes y con estilos diferentes, lo que marca es una continuidad histórica. Esa continuidad histórica de estos dos grandes presidentes y de la actual presidenta, que lo que hace es institucionalizar todos los cambios de Kirchner. Totalmente. Las leyes de matrimonio igualitario, la ley de medios, la restatización de YPF, de la de aerolínea, los fondos de las AFJP, es la cristalización de un modelo. Entonces uno dice, bueno, lo que no se pudo en el 83, porque el contexto internacional no lo permitía, porque además no había con quién jugar. Es cierto, es como un proyecto continuado. Exacto. Que hoy tiene forma de ley en muchos casos, ¿no? Que se llegó recién ahora. Y ese proyecto, post-neoliberalismo, encuentra a Venezuela en el mismo proceso, a Brasil en el mismo proceso. Estos tres presidentes generan el marco para que pueda ganar Evo, para que pueda ganar Correa. Digo, sin ese marco, esas democracias no hubieran surgido en América Latina. Entonces hoy tenés un momento excepcional de América Latina, soñado como Bolívar y San Martín. Sí, la patria grande. La patria grande, con una región
que ha marcado el mayor crecimiento económico y de empleo, porque vos podés crecer y no generar empleo y dárselo a los más ricos, y de empleo en los últimos 10 años, que es América Latina, con procesos similares. Ahora, ¿quién es la contra de este modelo? ¿Algún partido político? No, las grandes corporaciones que intentaron el golpe a Chávez, que provocaron la revuelta contra Correa a través de la policía, que lo insultan a Lula a través de la Red O Globo y ahora Dilma. Es decir, esos grupos económicos que en los 90, en cada uno de los países, con Collor de Mello, con Menem o con cualquier otro, gobernaron y sin fabricar autos. Por ejemplo, los dueños de la fábrica de autos, hoy alguno está en contra de este modelo y se cansa de vender autos. Porque antes hacía la plata sin trabajar. Tenía una FJP y a lo mejor con eso ganaba 5.000 millones de dólares Gustavo al año López, sin La generar verdad, nada. un placer. Su secretario general de Presidencia de la Nación, cuando termine su cargo, le faltan 2 años, o a lo mejor le faltan más años que eso, podría ser un programa de televisión. Me encantaría volver a... Lecciones sobre la democracia en Argentina. al periodismo, pero lo que digo es, hay mucho que celebrar. Quisieron empañarlo, y esto también demuestra, y con esto termino, que hay que seguir cuidando la democracia siempre. Bien. Bueno, Muchas gracias, entre Gustavo López, por haber todos- venido al programa y lo invitamos para alguna otra Y oportunidad. nos queda hablar sobre la ley de medios. Gustavo Totalmente. fue propulsor de la ley de medios durante el gobierno de la Alianza y trabajó muchísimo para la ley de medios, que tal vez sea una de las noticias políticas más importantes de la historia de la democracia.